Scream for more. Everything on, everything on. Crowd control. ¿Cómo saber si vas bien a la hora de gustarle a una mujer? Esta pregunta no me gusta demasiado porque denota mucha inseguridad y mucho... A ver, en la seducción tienes que ser valiente. Hacer este tipo de preguntas denota que no tienes valentía. Por lo tanto, te va a ser más difícil seducir. Igualmente, es mi obligación decirte algunas señales que denotan si vas bien o no con una mujer. Una de las señales claras es si ella te hace caso. Ni más ni menos. ¿Te está haciendo caso? O sea, ¿te presta atención? ¿Interactúa contigo? Bien, estás yendo bien. Si en cambio notas que cuando habla está distraída, que no te mira demasiado, no te hace mucho caso, entonces vas mal. Tienes que cambiar la estrategia. Tienes que resultar más interesante. Otro punto. ¿Se muestra interesada en ti? Es decir, te hace preguntas, te hace caso, puede ocurrir la situación en la que te encuentres con mujeres que son muy prepotentes o que simplemente son egoístas, a secas, y que no preguntan demasiado sobre ti. Pero eso no es que no les intereses o que no vayas bien, significa que ellas son así. Y yo me he encontrado con casos de mujeres que actúan así. Por lo tanto, este punto es importante para verlo, pero no siempre va a ser así. Una mujer se puede no mostrar interesada en ti, pero porque ella es así. Entonces, para saber si estás yendo bien o no, fíjate cómo actúa con otros y también, claro, que no te haga ninguna pregunta, bueno, mientras te haga caso, o sea, mientras te esté prestando atención, este detalle, o sea, cógelo, vale, es válido, pero cógelo con pinzas. No te desprecia, sería otra señal positiva, aunque va bien prevenirse de eso, porque muchas veces, aunque una mujer esté contigo que le da un poco igual, o sí, o si no, aunque incluso le gustes un poco, te puedes encontrar con la situación de, por ejemplo, alguien, ay, ¿cómo estáis mucho juntos, Yo con él no, ni loca. ¿Vale? Te puedes encontrar con un tipo de situación así. Eso no significa necesariamente que hagas mal, significa que hay presión social. Y a menos que tú seas muy bien aceptado socialmente, se considere un honor tenerte como pareja, muchas mujeres, aunque les gustes un poco o estén interesadas, pueden perfectamente actuar así por la presión social. Y si tú estás viendo este vídeo, es que has pagado para saber cómo enamorar a una mujer. Por lo tanto, no estás en la posición de que estar contigo se considera un privilegio social. ¿De qué forma a una mujer no le avergonzaría tanto? Si tú fueras muy atractivo, dinero, con mundo, muy interesante y las amigas de esta chica también te fueran detrás, entonces no haría eso, se le considera un privilegio. Claro, como ves son casos excepcionales, así que siempre puede ocurrir y eso no significa que no le gustes. Para prevenirte eso, lo que puedes hacer es tú previamente rechazarla a ella, antes de que ella lo haga. Esto hazlo solamente si no te ha dado señales muy claras de que le gustas. Porque claro, puede ser que estés tonteando, está viendo súper bien, de repente tú haces eso para prevenir y la cagas un poco. Tenemos un vídeo que se llama ¿Cómo saber si estás enamorando a una mujer? Si no te ha dado varias señales de ese vídeo, entonces, bueno, puedes aplicar esta técnica, que se basa en, imagina que alguien dice eso, o por ejemplo, un amigo, ¡buah! Hacéis buena pareja, ¿eh? Antes de que ella diga nada, diga, no, ¿qué va? Solo somos amigos. Dices, ¿qué estás loco o qué? ¿Qué estás loco o qué? O sea, estás rechazándole, no estás diciendo, eres más fea que pegar a un padre. No, no estás diciendo eso. Simplemente la rechazas verbalmente, que es lo que hubiera hecho ella por protección social. Pero ahora, en vez de sentirte mal tú, se siente inferior ella. Ya ve que no te puede a lo mejor tener en sus brazos y no hay nada que odie una mujer más que sentirse no deseada por un hombre. Los tienen así las mujeres. Presuponen que muchos hombres les van detrás. Cuando tú haces eso, ganas muchos puntos. Pero como te digo, calibra bien cuando hay que hacer eso. No lo hagas sin sentido y venga, va, tipo como técnica mágica. No. Hay que hacerlo en situaciones, por ejemplo, que estás
con una chica, conversáis, cada vez os veis más, en las relaciones un poco pronto, de que os conocéis hace poco y tal, y alguien hace la cagada de hacer una frase de estas. Entonces, para salir del paso, haces eso y ganas muchos puntos. Pero, si por ejemplo, tú estás con una mujer muy a gusto, estáis tonteando, casi que os habéis dado un pico todo, y de repente ella está súper interesada, y de repente le haces eso, no es demasiado positivo. O sea que tienes que saber en qué términos aplicar, que te lo acabo de decir, obviamente. En caso de que tú veas el vídeo de cómo saber si estás enamorando a una mujer y te da muchas de esas señales, no te hace falta aplicar esta técnica. Da igual lo que diga ella, porque aunque actuara así, dijera yo no, lo haría simplemente por protección social, pero como te ha dado señales inequívocas de que le gustas, o sea, de que está muy interesada, te da igual lo que diga, porque realmente al final lo que importa es lo que piense. Y te ha demostrado qué es lo que piensa. Otra señal de saber si vas bien a la hora de gustarle a una mujer es que se ría contigo y está a gusto hablando contigo, o sea, se lo pasa bien contigo. Conversáis, ya se ríe, le haces gracia, conversa. Eso es que está realmente interesada, que le resultas interesante y siempre es muy positivo sacar esa reacción en una mujer. En tu estrategia de seducción, lo que tienes que hacer es sacar ese tipo de sentimiento en una mujer, hacer que esté a gusto contigo hablando, que se ría, para realmente enamorar a una mujer profundamente. Es eso lo que tienes que hacer que se ría mucho contigo, pero que a la vez conecte emocionalmente y que te vea interesante. Ese cóctel explosivo es lo que las enamora, así que mientras esté a gusto hablando contigo y se ría, vas por muy, muy buen camino. El caso de, por ejemplo, un alumno que me contaba que había ido con una mujer, habían cenado tal y solo habían hablado de trabajo. Pero claro, no se habían reído ni estaban a gusto conversando. ¿Por qué? Porque no tienes que desarrollar conversaciones monótonas, aburridas o lo típico. A ver, lo típico está bien para romper el hielo y para un poco impulsar la conversación. Pero es simplemente eso. Si tú hablas de trabajo o del tiempo o de cosas básicas, vale, lo haces para empezar una conversación, para impulsarla, pero eso no puede ser jamás temas de conversación centrales porque son temas aburridos. Tú tienes que ir a conectar con una mujer, a hablar con ella, que esté a gusto contigo, que se ría. Pero hay una diferencia entre reírse con un hombre, reírse de un hombre y hacer el payaso. No tienes que ser un payaso ni un tonto y jaja que se ríen de él, no. Tienes que ser alguien interesante, ingenioso, que hace reír. Esa es la combinación perfecta. Otra señal es que te mira muy seguido a los ojos. Es decir, que cuando le hablas, aparte de estar atenta, te mira a los ojos. Hay mujeres que son tímidas y no van a aguantar mucho la mirada. O sea, que si no ocurre eso, tampoco te alarmes si la chica es tímida. Ahora bien, imagina que hablas con una chica, mira para los lados, mira el reloj, parece que está impaciente y no te presta demasiada atención. Pues bien, o la chica tiene prisa o es que estás haciendo algo mal y tienes que desarrollar una conversación más interesante. Si ella te mira a los ojos de forma más o menos común, te mira, está atenta, es que vas por buen camino a la hora de gustarle. Deja de mantener un lenguaje corporal negativo y contigo se muestra más abierta. ¿Eso qué significa? Significa que no mantiene ya posturas así o con las piernas cruzadas o mirando para los lados, parece inquieta, etc. Cuando estás haciéndolo bien con una mujer, te presta atención y no mantiene un lenguaje corporal negativo. Fíjate bien en el lenguaje corporal negativo, que es cuando o bien intenta no provocarlo demasiado. A veces hay situaciones en las que está justificado, por ejemplo, cierto tipo de lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando tú demuestras tus convicciones, una mujer puede estar así o así. Eso significa que está pensando lo que estás diciendo, que no lo había pensado antes o no lo tiene del todo claro, vale. Provocar este tipo de lenguaje de vez en cuando es hasta incluso positivo, pero si como norma general es así, no se entiende contigo, etcétera, es que no estás conectando con ella, no la estás entreteniendo, ni la estás haciendo reír ni nada. Le tienes que provocar un lenguaje corporal positivo, no negativo. El lenguaje corporal positivo es que esté encarada hacia ti, que te sonría,
que acerques su lenguaje corporal, que te dé algo de contacto físico, y etc. Por lo tanto, tenemos que evitar crear lenguaje corporal negativo. Cuando veas mucho lenguaje corporal negativo, es que estás haciendo algo mal. Busca qué estás haciendo mal. Generalmente, cuando alguien hace algo mal, es que la principal causa normalmente es que habla de temas que no vienen a cuento, o que la mujer es muy contraria, o que la está aburriendo, etc. Muéstrate interesante, no hables de temas controvertidos como política o cosas así. Mantén conversaciones interesantes. Si ves que el lenguaje corporal suyo es negativo, póntelo en la cabeza que tienes que cambiarlo hacia un lenguaje corporal positivo. Otra señal bastante positiva de si vas bien a la hora de gustarle a una mujer es cuando te ve y te saluda, te busca con la mirada, ¿sabes? Que te hace caso, es decir, que ya sabe que estás ahí y que cuando estás ahí, ¡hey! ¿Qué tal? Eso es un signo de interés. No significa que esté enamorada de ti ni que le gustes, significa que te respeta, que estás ahí, que lo sabe, o sea, que te presta atención, y eso es importantísimo. Luego, bien, todas estas señales que te he dado, de ella te busca, etcétera, las tenemos que cambiar por señales más potentes. Si recibes estas señales, está bien, pero para enamorar a una mujer, tienes que hacerlo mejor y recibir señales más potentes. Tienes que recibir las señales que te doy en mi vídeo de cómo saber si estás enamorando a una mujer. Estas señales son buenas al principio. A la larga pueden ser, no obviamente negativas, pero pueden ser señales en las que caerías en ser solo un amigo. Por lo tanto, tienes que convertir esas señales en más potentes. La de se ríe cuando habla contigo, etcétera, vale, está muy bien, pero tú tienes que hacer cosas para avanzar. Estas señales está bien, estás yendo bien, ¿vale? Pero tienes que subir un nuevo nivel donde te explico cómo se hace, qué señales son, en el vídeo de cómo saber si estás enamorando a una mujer. Es importante lo de si ella se percata que estás ahí, que te saluda, que quizás te busca un poco. Eso es una señal muy, muy positiva. Como te digo, son señales orientativas. Luego cada caso es un mundo. Son señales orientativas y no significa que si no las recibes o no recibes alguna de ellas, es imposible que le gustes. No, no tiene nada que ver, pero sí que siempre te van a indicar, si las recibes, que vas por buen camino y que sigas. Hay una señal que es muy errónea sobre cómo saber si le gustas a una mujer y que se ha extendido muchísimo, que es si una mujer se toca el pelo. Cuando está contigo hablándote, se toca el pelo. Que dicen que eso es como filtrar. No. Es una tontería. No tiene ningún fundamento. El problema de la seducción es que se metió muchísima gente que observaba algo, venga, y se ponía a decir que eso era un signo de tal, o leía un libro erróneo, y hay muchísima información errónea, pero muchísima, ¿eh? Por eso te digo que borres de tu mente todo lo que hayas aprendido de seducción fuera de aquí, porque la mayor parte de la información es totalmente negativa y errónea. Lo de tocarse el pelo, fíjate tú en la calle que verás una amiga así, hablando con otra y tocándose el pelo, o una mujer con su padre, o sea, es que es absurdo, no tiene nada que ver. Es como con la PNL, lo de los ojos. En la PNL, por ejemplo, se dice que según donde miras a los ojos, estás pensando, imaginando, prueba a hacer el ejercicio, porque sale como le da la gana. Además, cuando tú hablas con alguien diciéndole eso, le condicionas ya para según donde mire. O sea, son cosas que no están fundamentadas, que yo mismo he investigado y he visto que son mentira totalmente. Hay otra, por ejemplo, de te apunta con un pie cuando habla. Vale, eso no indica que le interesas, significa simplemente que está prestando atención. Pero muchas veces una mujer puede tener el pie hacia otro lado y no indicar que se quiera ir necesariamente. O sea, no es una regla de oro. Así que vigila con señales que hay por ahí porque son totalmente falsas y te pueden dar lugar a confusión. Sobre cómo saber si estás yendo bien a la hora de gustarle a una mujer, fíjate en estas señales y cuando las tengas te puedes centrar en intensificarlas. Lo recomendable es que directamente provoques las señales que te indican si estás enamorando a una mujer. Pero eso solo lo puede conseguir alguien que se le dé muy bien, un experto. Por lo tanto, primero empieza por estas señales y luego intenta alcanzar las otras de más nivel. Nos vemos en el siguiente vídeo.